Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta jornada sobre cooperativas energéticas que yo creo que son muy interesantes. Y bueno, para darle la bienvenida tanto a los ponentes como a las personas que nos puedan escuchar, está aquí con nosotros la delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Lola Amores. Lola, pues cuando quieras, adelante y por supuesto también te escuchamos con muchísima atención. Buenas tardes a todos y nada, bienvenidos a estas jornadas de comunidades energéticas. Voy a leeros un texto para ver si nos vamos concienciando todos un poco más y nada, pues voy a dar comienzo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles. Por ejemplo, en la subida de las temperaturas medias o en los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo como la sequía o las lluvias torrenciales. El sector energético, debido a su uso de energías sucias, petróleo, carbón y gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas que son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales, solo 20 de ellas, todas dedicadas al combustible fósiles, emiten el 35% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. La revolución energética en manos de la ciudadanía es el cambio. Con las energías renovables se conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable. Por otro lado, en España, el problema de la dependencia energética es muy importante, siendo esta de casi el 70%, por no hablar de los costes que supone el consumo de energía para pymes y ciudadanos haciendo que cada vez se hagan más cuesta arriba pagar los recibos de electricidad, derivando a veces en situaciones incluso de pobreza energética, convirtiéndose en un problema cada vez mayor, agravado ahora por la guerra y los problemas de suministro. En Sanlúcar la Mayor, además, contamos con el compromiso del Pacto de Alcaldía, por el cual nos comprometemos a reducir las emisiones de CO2 y posiblemente otras emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 40% como mínimo de aquí al año 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energías renovables. Y nos comprometemos también a aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático. Por todo ello, consideramos que la puesta en marcha del proyecto de comunidades energéticas es muy interesante, porque fomentan sobre todo el ahorro energético y contribuyen al desarrollo de la generación distribuida, a reducir enormemente la dependencia energética y cumplir los objetivos energéticos y medioambientales fijados para reducir el impacto medioambiental. Esperemos que os resulte interesante toda la información que vamos a escuchar esta tarde y que todo esto derive en un proyecto que mejore la vida de todos nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Lola, y a continuación seguimos en este caso con las ponencias que nos traen desde la Escuela de Economía Social de Andalucía y también nuestra colaboradora Maribel Martínez. Hola, muy buenas tardes y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros y nuestras oyentes aquí en Soluca Radio, donde vamos a vamos a estar con este acto muy interesante que ya hemos estado hablando previamente con nuestra querida colaboradora Maribel Martínez, que ya saben ustedes que se trata de las cooperativas energéticas que, bueno, pues son una solución importante a la hora de independizarnos. Muchas veces lo hemos dicho en la radio, de las compañías eléctricas, de generar nuestra propia energía. Es un proyecto que también está recibiendo el apoyo de la Delegación de Medio Ambiente, que está por aquí también nuestra delegada, Lola Amores, junto con la delegada de Educación, Amparo López, y también la delegada de Juventud y Deporte, María Jesús Marcello. Y bueno, pues con todo esto vamos a escuchar las diferentes intervenciones. La primera de ellas es de Pedro Campano. Ya saben que llega desde la Escuela
de Economía Social de Andalucía. Nos va a hablar en su primera parte de Pedro. Muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar en esa primera parte? Ya que tenemos por aquí, encendemos el micrófono. Perdón. Nada, buenas tardes, y lo primero es agradecer que nos hayan invitado al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y a vosotros desde la radio. Y nada, mi intervención es simplemente para situar un poco el tema y contar qué es la Escuela Andaluza de Economía Social y qué es FAESTA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajadores de Andalucía, y el por qué nosotros estamos hablando del tema de comunidades energéticas. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar tu intervención. También va a estar la compañera Rosario, que también nos va a hablar de otro asunto importante relacionado con las comunidades cooperativas energéticas. Rosario Alcantarilla, también de la Escuela de Economía Social. Y finalmente va a cerrar Maribel Martínez, que ya la conocemos de sobra. Ya la conocemos de sobra en Soluca Radio. Y Maribel nos va a hablar, en este caso, del tema legal, tema de ley y de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner una cooperativa energética. Así que, además, también, si puede ser, conectaremos con esa comunidad energética que ya estuvimos hablando de ellas en Soluca Radio. Maribel, ¿de dónde? ¿De dónde serían ellos? Son de Teruel. De Teruel. Luco Energía. Pues intentaremos también conectar con ellos y que nos den pues un poquito esa visión de cómo va el funcionamiento de esa cooperativa. Así que nada más, nosotros escuchamos y en este caso nos vamos a empapar de toda esa información tan interesante que nos trae. Muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, buenas tardes, y lo primero, otra vez, agradecer al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor que nos permita estar aquí hablando sobre el tema de comunidades energéticas cooperativas y nada, y a todos los oyentes, que espero que les sea lo más interesante posible y que les sirva al menos para abrirles un poco la mente y darles un poco de luz sobre esta temática. Les voy a contar brevemente, sin enrollarme demasiado, porque lo importante es lo que vengan a decir mis compañeras Rosario y Maribel ahora a continuación, que es la Escuela Andaluza de Economía Social. Pues nosotros somos una fundación que crearon las cooperativas andaluzas hace ya 20 años, en el año 2002 en concreto. Vamos a hacer un cumpleaños redondo este año. Y nosotros nos definimos como un lugar de espacio de intercooperación, reflexión y encuentro de la economía social y el cooperativismo andaluz. Nosotros tenemos una serie de fines y de valores que nos dotaron para desarrollar nuestra labor, que es el fomento de todos los valores de la economía social, la participación democrática, la economía de la eficiencia, fomentar el intercambio educativo, orientar, asesorar y colaborar a todas las personas que estén interesadas en la economía social y el cooperativismo. Nos dedicamos a la formación y la investigación en todos los temas de la economía social y a todo lo que es el fortalecimiento y la difusión para que la sociedad andaluza tenga mayor conocimiento de lo que son las cooperativas y la economía social. Nosotros nos encontramos físicamente en Osuna, en la provincia de Sevilla, en un antiguo convento, y estamos en Osuna porque, bueno, es un lugar bastante céntrico de Andalucía, donde a una distancia relativamente equivalente nos encontramos a la mayor parte de la población andaluza, ¿no? De Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba. Bueno, después hay provincias que lógicamente nos pillan más lejos. Está bien comunicado, autovía, tren y demás, y es un sitio ideal para eso, para ser el lugar de encuentro del cooperativismo y la economía social. Nosotros fuimos a parar al tema de las comunidades energéticas porque uno de nuestros aliados más importantes son las cooperativas escolares de Andalucía. En Andalucía existen muchísimos colegios, muchísimas cooperativas que se dedican a la enseñanza.
Hay colegios concertados, lo que llamamos nosotros la otra concertada, que son cooperativas. Es decir, no tienen nada que ver con la Iglesia Católica y con este tipo de colegios que son la mayoría de los concertados, sino que son trabajadores que se unieron mediante una cooperativa y desarrollan su labor en un colegio. Bien, pues en uno de los proyectos que colaborábamos con ellos nos dimos cuenta que había un aliado, un socio en Gales, donde en sus colegios, en los tejados de los colegios, tenían placas fotovoltaicas, producían energía y compartían energía con maestros y padres y las poblaciones allí donde se encontraban, ¿no? Entonces eso nos abrió un poco la luz y empezamos a investigar sobre el tema y nos dimos cuenta que ya había bastante gente en Andalucía y en el resto de España, por supuesto, que estaban viendo también ese tema, viendo lo que eran, lo que nosotros descubrimos que eran comunidades energéticas, es decir, gente que se asociaba y compartía la energía. Entonces, en el camino nos encontramos una directiva comunitaria que definía lo que era una comunidad energética. Y esto sí me van a permitir que lo lea para que no se me escape el concepto. Y nos dice que una comunidad energética, la norma que nos da Europa, nos dice que es una entidad jurídica que se basa en la participación voluntaria y abierta y el control efectivo que ejercen los socios o miembros. Y pueden ser personas físicas, ayuntamientos o pequeñas empresas. El segundo punto que nos dice esta norma es que el objetivo principal de las comunidades energéticas debe ser ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios, o en la localidad en que desarrolla la actividad. Y el tercer punto es que pueden dedicarse a la generación de energía, incluida la que venga de fuentes renovables, la distribución, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía o la prestación de servicios energéticos, de toda clase de servicios energéticos, a sus socios o miembros. Entonces, claro, leyendo esta definición nos dimos cuenta que prácticamente estaba hablando de economía social, estaban hablando de cooperativismo. Es decir, porque las cooperativas se basan en la participación abierta y voluntaria y que el control efectivo está en manos de los socios, no está en manos del capital, está en manos de los socios. Entonces nos dimos cuenta de esto, que cazaba como un guante a una mano con la definición de cooperativa y de economía social, y entonces pensamos que el cooperativismo andaluz debería de indagar en el tema y de ser protagonista también de este movimiento que se estaba generando en torno a las comunidades energéticas. Entonces, nosotros lo que queremos es poner en el centro a las cooperativas, es decir, que las comunidades energéticas que se vayan creando en Andalucía, pues muchas de ellas adquieran la forma de cooperativa, es decir, la forma jurídica de cooperativa y la forma de actuar y de ejercer de una cooperativa. Entonces nos pusimos en marcha. Hay muchos modelos de comunidades energéticas, por ahí ya 1 año y medio, casi 2 años después de que empezáramos a trabajar en esto, hoy en día se habla muchísimo ya de comunidades energéticas y ya van apareciendo muchos tipos de comunidades energéticas. Pero la que nosotros queremos es aquella que la cooperativa está en el centro y es la que desarrolla la labor de la comunidad energética. Entonces también nos hemos encontrado y nos encontramos siempre desde que trabajamos, los que trabajamos con cooperativas y con economía social, que muchas veces hay desconocimiento y prejuicio en torno al cooperativismo. Es decir, desconocimiento porque hay mucha gente que no sabe qué es una cooperativa, cómo funciona, cómo actúa, cómo se crea. Y también existen ciertos prejuicios, por qué no decirlo, ¿no? Muchas veces también en gente que no debería de tenerlo, que debería de tener algunos conocimientos más, como pueden ser en técnicos municipales, secretarios, etcétera, gente de asesoría, de gestoría, que en el momento que le hablas de cooperativas ponen como
como una especie de muro, de velo, y cuando en realidad una cooperativa hay muchas fórmulas cooperativas en Andalucía a las que podemos acudir. Tenemos una ley propia de cooperativas, donde existen una variedad importante de tipologías de cooperativas en función de cómo actúen y a lo que se dediquen. Y una cooperativa no es más que una entidad que se dedica a realizar una actividad económica que tiene una peculiaridad, y es que actúa cooperativamente. Es decir, sus socios actúan de manera democrática, y el poder del socio es mayor que el poder del capital, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad, pero puede hacer micrófono, digo micrófono porque tengo uno delante, fabricar micrófono como cualquier otra empresa, o puede dedicarse a una comunidad energética, o puede dedicarse a cualquier actividad económica. Entonces, nosotros en este camino diseñamos unos proyectos para difundir, primero, que se conociera qué son las comunidades energéticas a lo largo de toda Andalucía, y segundo, intentar que esas comunidades energéticas que se fueran creando y poniendo la semillita de que fueran bajo una fórmula cooperativa, ¿no? Y fuimos a más, imaginamos ya más adelante, nos imaginamos cuando ya existiera, le estoy hablando en el tiempo de hace ya año y medio que empezamos esta andadura, imaginamos cuando ya existieran muchas comunidades energéticas, muchas pequeñas comunidades energéticas. Que por cierto, les estoy hablando de comunidades energéticas, igual ustedes no saben qué es una comunidad energética, que no es más que personas que se unen bajo una fórmula jurídica, que puede ser una asociación. Nosotros queremos que sea una cooperativa, y producen energía, compartiendo unas cubiertas, unos tejados. Así se lo digo a grosso modo para que mis compañeras se lo detallen mejor. Entonces, nosotros lo que les contaba es que nos estamos dedicando a dos proyectos. Uno, a difundir por toda Andalucía mediante sesiones informativas qué son las comunidades energéticas. Y otro proyecto que llevan a cabo, que lideran mis compañeros de FAESTA, que se trata de definir el modelo de comunidad energética cooperativo. Es decir, estudiar todo lo que afecta a una comunidad energética que va a adquirir la forma de cooperativa. Hacer una especie de guía para que todo aquel que quiera realizar una comunidad energética bajo la fórmula cooperativa, pues pueda hacerlo. Y yo, la verdad, no tengo mucho más que contarle, porque mi objetivo era ese, decirles quiénes somos y por qué nosotros estamos hablando de este tema de las comunidades energéticas. Lo verdaderamente importante es mi compañera Rosario, que les va a decir exactamente y con más criterio que yo qué es una comunidad energética, y también mi compañera Maribel, que les contará también temas jurídicos en torno a las cooperativas y en torno a las comunidades energéticas. Así que yo le paso la palabra a mi compañera Rosario. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Mi nombre es Rosario Alcantarilla y pertenezco también a la Escuela Andaluza de Economía Social, y os voy a poner un poco el marco de qué son las comunidades energéticas, de dónde vienen, y un poco el proceso básico que están siguiendo la mayoría de las comunidades energéticas a la hora de constituirse, de conformarse, cuáles son la hoja de ruta que de alguna manera las guía.
Una comunidad energética, como comentaba mi compañero Pedro antes, es esa persona jurídica que agrupa tanto a personas como a entidades locales, como a pequeñas empresas de un territorio, de manera que los une para desarrollar proyectos relacionados con las renovables, de distintas índoles, porque pueden ser tanto proyectos de producción energética como proyectos de eficiencia o de movilidad sostenible. Y esos proyectos tienen que ser propiedad de la persona jurídica. Ahora mismo, las directivas de las que hablaba antes mi compañero Pedro no se han traspuesto totalmente a la normativa europea, pero sí se han ido recogiendo en distintas legislaciones el concepto de comunidad energética y, sobre todo, que creo que es lo que en muchos casos interesa, sí han salido las primeras líneas de ayuda para la conformación de comunidades energéticas. Entonces, en esa línea, en las bases reguladoras de esas líneas de ayuda, esta es la definición que estoy dando yo ahora es la que recoge, y eso es la de entidad jurídica con participación abierta y voluntaria, como comentaba Pedro, controlada por sus socios, que pueden ser personas, pymes o ayuntamientos, y que desarrollan proyectos de energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y propiedad de la propia entidad jurídica. Y que, más allá de generar beneficios financieros, puede tener un triple impacto, que puede ser económico también, pero no un retorno de beneficio financiero para los socios, pero sobre todo social y ambiental. Todo esto viene de las directivas europeas que se conocen como el paquete de energía limpia, y no es casual tampoco el hecho de que comentaba antes Pedro, de que la definición de comunidad energética se adecue tanto a la definición de lo que es una entidad de economía social, una cooperativa, porque precisamente están recogidas en esas directivas europeas gracias a que han hecho presión en Europa. RESCOP es la Federación de Comercializadoras Energéticas de Renovables de Europa, en la que en España tenemos Unión Renovables, que es la unión de las cooperativas energéticas renovables, que agrupa a 21 entidades ahora mismo a nivel nacional, que ya prestan ese servicio en nuestro país desde hace 10 años. Las más jóvenes, hay algunas que son históricas y que se inician hace 100 años en Valencia con la electrificación en España, ya eran cooperativas energéticas, en este caso no eran de renovables, sí están haciendo su transición a renovables. Y es de ahí de donde viene el impulso de las comunidades energéticas a nivel europeo, de la propia economía social vinculada al sector energético que ya hay en muchísimos países de Europa. Hay un documental muy, muy interesante, muy cortito, que está en YouTube, que se llama We the Power, en el que entrevistan a distintas iniciativas vinculadas con procesos de energía comunitaria en toda Europa. Y es motivador, y además se ven eso, distintas escalas, desde nivel de barrio en algunas ciudades europeas, como de pueblos completos en Alemania, quedándose con toda la cadena de valor de la energía en sus propios municipios, o experiencias como la que tenemos en España con las cooperativas comercializadoras de renovables como Son Energía, que surge en Cataluña hace 10 años, pero que ahora mismo presta servicio en toda España y con un número de socios enorme, y además creciendo con toda la situación que vivimos de alzas y de precios. ¿Qué es una comunidad energética desde el punto de vista de las actividades que puede desarrollar? Pues muchas veces pensamos, o las primeras iniciativas de comunidades energéticas que muchas veces estamos viendo, que aparecen en los medios o que nos llegan noticias por distintas vías, son autoconsumos compartidos, que es un poco lo que comentaba mi compañero Pedro. Son iniciativas de normalmente cubiertas municipales, en las que se monta una instalación y se colectiviza. Pero realmente una comunidad energética da pie a muchísimas más actividades y a que ese proceso crezca y sea un proceso de gestión comunitaria de la energía a nivel local y que genere otros beneficios esos beneficios sociales, ambientales y económicos de los que hablábamos, que de verdad tengan un impacto contundente en la localidad. Entonces, podrían desarrollar actividades de generación de energías renovables, tanto autoconsumo compartido, como decía, pero también plantas fotovoltaicas colectivizadas. De hecho, ya hay ejemplos en España y concretamente en Andalucía, tenemos varios ejemplos de plantas solares colectivizadas antes de que se hablara incluso de comunidades energéticas. Ejemplos de esas comercializadoras de energía renovable que os comentaba, como Son Energía, que decidieron que además de comercializar, querían tener más soberanía energética y producir su propia energía. Y tienen algunos proyectos comunitarios, de hecho aquí en Alcolea, en Lora y en Almería. Tienen 3 plantas que son los propios socios de la cooperativa quienes han financiado esas instalaciones y ahora reciben energía a precio de costo de esas instalaciones que se las comercializa Son Energía, que
la comercializadora que ellos tienen de referencia. Son instalaciones pequeñitas, aunque son plantas solares, no son las megaplantas solares que estamos viendo en muchos sitios y que escuchamos también noticias de que están generando malestar social y movilización en este sentido, sino que son más de escala local, pensada eso, aquí hablan de esta planta, la planta de Lora del Río, por ejemplo, podría dar servicio a 1000 viviendas, que es una escala que nos parece manejable y que es adaptada al territorio en el que estamos hablando de un municipio mediano. Pero también pueden realizar la generación eléctrica. Estamos viendo que gran parte de la generación de energías renovables que se está dando ahora mismo es con eólica. Y en España también tenemos, por ejemplo, hay un único ejemplo, y yo creo que van a empezar a ser más con el tema de comunidades energéticas, de molinos colectivizados, de la misma manera, que a través de un proceso de cooperativización de la producción han ido aportando los distintos socios y después reciben los beneficios de la venta de esa energía. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades puede desarrollar una comunidad energética? Pues servicios de eficiencia energética, hablaba antes la definición. Uno de los servicios de eficiencia energética que más nos puede interesar a nivel de ciudadano, por ejemplo, es el tema de la rehabilitación energética de edificios. Porque se trata no solo de consumir energías renovables, sino de reducir también nuestro consumo, y ese es un objetivo de las comunidades energéticas. También tenemos ya a nivel nacional un ejemplo, además un ejemplo grande que desde el Ministerio se está apostando mucho por él, que es una cooperativa constituida por comunidades de vecinos en Barcelona y que van a abordar un proceso de rehabilitación integral de sus edificios, poniendo el aislamiento a su envolvente, poniendo fotovoltaica en las cubiertas de esos edificios, gestionando un sistema de calefacción y de climatización más eficiente, todo ello a través de una comunidad energética. Van a recibir ayudas del programa que acaba de aprobar el IDAE, el CE Implementa, y aparte les han creado para ellos específicamente una línea de crédito a través del Ministerio de 1,5 millones de euros para financiar la primera intervención. Otros ejemplos muy claros y que ya además tenemos ejemplos previos de los que tirar y en los que inspirarnos aquí en España, que habían ido surgiendo de manera pequeñita y en distintos territorios, es el tema de la movilidad eléctrica compartida, tanto a nivel de recarga como a nivel de vehículo compartido. Y es otro de los ejemplos de los que también ya han salido de las primeras líneas de ayuda, que salió la aprobación hace 15 días. Ya hay algunas de las comunidades energéticas que se van a dedicar a movilidad, lo que han pedido financiación para 6 vehículos eléctricos, por ejemplo, una de las que ha salido financiada. Y ya tenemos además ejemplos previos en España que se empezó a trabajar desde la propia Son Energía, la comercializadora cooperativa de renovables, empezó a trabajar con una sección de movilidad y se creó Son Movilidad. Y ellos han ido generando software y procedimientos, contratos con servicios de asistencia para esos vehículos, con seguros, y lo comparten con todas las iniciativas que a nivel nacional quieran emprender procesos de este tipo. Ellos además se conectan a nivel europeo con otra federación que también trabaja el tema de la movilidad eléctrica compartida de manera cooperativa. Y es interesante por eso en los últimos años, Son Movilidad, no sé si tiene 5 años, una cosa así, y ya hay 7 cooperativas de movilidad compartida en España que comparten los recursos con ellos, un poco inspirados además en el modelo de negocio de Son Movilidad. Y después otras muchas actividades que muchas veces no pensamos porque nos parecen lejanas en el mercado eléctrico, porque hasta ahora la ciudadanía realmente no ha tenido acceso a participar del modelo energético, que es un poco lo que persiguen estas directivas europeas, que el ciudadano se ponga en el centro del modelo energético, tenga capacidad de manera conjunta de operar como opera cualquier otra empresa de mercado en el sector energético. Pues se pueden conseguir eso, temas de gestiones de contratos o de suministro de energía renovable con compras directas a productores de energía gestionados desde la cooperativa, almacenamiento de energía, el trabajar el cómo incorporas baterías a esos procesos cuando ya estén las instalaciones de, por ejemplo, las cubiertas fotovoltaicas funcionando. La directiva europea, aunque en España eso de momento no es posible, también habla de la recuperación de las líneas de distribución y que puedan hacerse una gestión local del cableado municipal, que por ejemplo en algunos municipios
es un problema porque las empresas que los operan no los mantienen en las condiciones deseables, y eso sería otra de las vías que le abriría estas directivas a las comunidades energéticas a medio y largo plazo. Y después otras nuevas actividades dentro del mercado eléctrico que van a surgir por el cambio de modelo de generación fósil a generación renovable, y que se irán incorporando poco a poco en el mercado, y que las comunidades energéticas también podrán tener un papel grande ahí. Y después cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver, que imaginemos eso, desde una concejalía, por ejemplo, de medio ambiente, cualquier actividad en la que la energía de alguna manera sea un vector que lo atraviese, todo eso va a ser objeto de una comunidad energética. Hay comunidades energéticas en el País Vasco, las que se están constituyendo, por ejemplo, muchas de ellas, ya incorporan temas de agroecología, temas de impacto ambiental con temas de urbanismo sostenible. Todo eso lo van metiendo dentro del objeto social para poder abordarlo en el medio y largo plazo como actividades de la comunidad energética, y hacer realmente una gestión integral de la energía a nivel local. Y después un poco eso, al final lo que nosotros hemos ido analizando, distintas iniciativas que vamos viendo tanto en Andalucía como en el resto de España, y vemos que para montar una comunidad energética al final se repiten ciertos pasos, que muchas veces se alteran en el tiempo dependiendo de los recursos o de quién impulse el proceso, pero que se acaban dando todos. Que eso, el primer paso siempre es la conformación de un grupo motor, que es ese grupo de personas entusiastas y que creen el proyecto y que ve la idea, y es quien tira un poco del carro y quien hace que se sumen otras personas al proceso. Y aquí las entidades locales muchas veces sí tienen un papel clave porque crean confianza ante un tema como el tema energético, que da miedo y que hasta ahora eso ha estado un poco vetado a la ciudadanía. Y el segundo paso sería la dinamización de un proceso participativo a partir de ese grupo motor que ya identifica tiene esas ganas, identifica la necesidad de crear una comunidad energética. Y también aquí, por ejemplo, es clave el papel que pueden jugar las administraciones locales, porque una comunidad energética se trata de que pueda participar toda aquella persona que tenga interés o que pueda ser beneficiario del impacto que puede generar una comunidad energética. Entonces, que no solo se base en temas de números y eficacia del sistema o del modelo de negocio, sino que es interesante el papel que juegan como dinamizadores las entidades locales a la hora de que sea inclusiva y que de verdad participen todas las personas del municipio, y que de verdad sea una herramienta, por ejemplo, que sirva para trabajar contra la pobreza energética o contra otro tipo de lacras en este sentido, que sea inclusiva, que participen las mujeres, que muchas veces vemos que en estos procesos la mayor parte de las personas que configuran esos grupos motores son hombres. Entonces ahí es un papel clave desde los ayuntamientos a la hora de que esos procesos participativos se den con un impacto interesante en el municipio. Y hay dos experiencias que facilitan mucho que se den estos procesos participativos, que ya venían además dándose antes de hablar de comunidades energéticas y se han incorporado a los procesos, que son las oficinas municipales de la energía y los proyectos 50-50, de ahorro 50-50. Las oficinas de la energía porque hacen esa atención al ciudadano en materia energética y entonces facilitan mucho la creación de esos lazos de confianza para meterse en proyectos como el de una comunidad energética. Y los proyectos de escuela 50-50 son proyectos que se hacen en los coles y se trabajan con los alumnos convirtiéndolos en auditores energéticos de los colegios. Y firman el 50-50 porque se llega a un pacto en el que los ahorros que consiga el colegio con ese proceso, el 50 se lo queda el ayuntamiento para reinvertirlo en eficiencia energética en el colegio, y el otro 50 se le da al alumnado para que decida en qué lo quiere invertir. Y son procesos muy interesantes porque se trabaja con los niños de manera muy didáctica y muy lúdica, y aterrizan en sus casas todo el conocimiento y la experiencia directa práctica, de manera que llega a los padres de otra manera, que no es por mensajes más publicitarios o más de campaña de bombardeo, sino que son sus hijos quienes les cuentan una experiencia concreta de una iniciativa relacionada con la energía. Y después ya se trata, una vez que tienes trabajado toda esa parte participativa y de haber generado conversaciones en torno al tema, de empezar a trabajar en la conformación de la comunidad energética y su gobernanza.
ya empezábamos a hablar y a aterrizar cosas, a preguntarnos quiénes van a formar parte, qué figura jurídica es la que se adapta al modelo en el que pensamos, cómo vamos a definir los estatutos para constituir esa figura jurídica. Hay que definir más cosas aparte de los estatutos porque se van a dar actividades que quizá todo no queda regulado en esos estatutos. Y también llega el momento de decidir entidades como los ayuntamientos qué papel quieren jugar. Porque muchas veces eso causa, con los secretarios interventores hay problemáticas a la hora de incorporarse, muchas veces no entran. Lo que estamos viendo es que en la mayor parte de los casos no entran, son quienes favorecen el impulso de la comunidad energética porque dotan de recursos o contratan asistencias técnicas que hacen la dinamización social o contratan a las ingenierías que van a desarrollar los proyectos, pero son más esos impulsores que realmente socios de consumidores de las cooperativas que se está conformando aparecen como socios colaboradores normalmente, en primera instancia. Pero sí están detrás impulsando y dando apoyo realmente y siendo quienes generan ese marco de confianza y dotando de los primeros recursos a las comunidades energéticas, generando eso desde asistencias técnicas a esas oficinas que hablábamos de la energía desde el principio. Lo que sí vemos es que aunque muchas veces se vea que las competencias en energía no son competencias municipales y eso quizás es lo que rechine, a través de las competencias de medio ambiente es como están entrando la mayoría de los ayuntamientos a formar parte en este tema, porque si entroncan las competencias medioambientales y son de las entidades locales directamente. Y una vez que empezamos a hablar eso de proceso de constitución y de qué tipo de entidad queremos conformar, también se empiezan a ver de manera paralela o en distintos tiempos qué tipo de actividad es la que quiere desarrollar la comunidad energética de las que veíamos antes. Si va a empezar por una cubierta fotovoltaica, si es un pueblo que tiene mucha biomasa y lo que quiere es desarrollar energía a través de la biomasa, si queremos eso, empezar con una empresa de movilidad, una comunidad energética de movilidad compartida y hacer ese mapeo de recursos y de valorar qué es lo que nos interesa porque vaya a tener más uso inicialmente o se rentabilice antes. Y lo más habitual realmente es empezar por ese autoconsumo compartido. Con lo que es interesante identificar cubiertas que estén disponibles y que funcionen bien a la hora de captar energía solar y empezar a hacer un mapeo de esas cubiertas y del espacio de 500 metros alrededor que tienen disponibles, porque ahora mismo el autoconsumo compartido lo regula un Real Decreto específico para ello. Y la limitación que te pone de espacio es que cada cubierta donde se ponga una instalación puede abastecer a los usuarios que estén a 500 metros a la redonda sin necesidad de hacer ningún tipo de instalación extra, ni de tirar cableado, ni de nada de eso. Tú pones una instalación en una cubierta y todo el que esté a 500 metros, simplemente por un acuerdo que tú le transmites a las comercializadoras, la energía de esa instalación se la contabilizan en la factura a cada uno de los clientes asociados. Y mantener reuniones con las distribuidoras también es muy importante por el tema de saber los puntos de conexión a la red, en qué sitio va a ser más fácil o más difícil hacerlo a la hora de empezar a componernos ese puzzle de posibles actividades e instalaciones que queramos desarrollar. Y ya pues aterrizar mucho más en lo concreto, en estudios técnicos y de viabilidad económica, ya de proyectos de ingeniería, una vez que hemos identificado posibles cubiertas o posibles actividades, y estudios financieros. Tanto eso de modelo de negocio, de si se amortizaría si se pagaría en los plazos de amortización de vida útil de la instalación, cuántas personas tendrían que formar parte de ella, qué cuotas de participación o qué anticipos tendrían que dar para financiar esa instalación y valorar también eso, las posibles vías de financiación, que ahora mismo realmente no es el problema porque son muchas, tanto a nivel de subvenciones, que ahora lo comento también, las líneas estratégicas que ha sacado el Ministerio, como a nivel de financiación por entidades bancarias, muchas relacionadas con la banca ética, que facilitan mucho el desarrollo de este tipo de proyectos realmente. Que una vez que el proyecto está claro, que hay un grupo comprometido que quiere echarlo adelante y se han echado los primeros números técnicos, la financiación realmente es lo menos problemático. Y después eso, comentar un poco, que sí me parece muy interesante porque al final es lo que va a posibilitar que muchos de estos proyectos se hagan realidad, son las líneas de ayuda que tiene disponible el Ministerio. Ellos los han llamado el ecosistema de apoyos a comunidades energéticas y son 3 líneas estratégicas de las que inicialmente solo han sacado una. Han sacado la última, que Comunidades Energéticas implementa, con idea de que se vean los primeros prototipos
de comunidades energéticas ya funcionando y que las siguientes vayan saliendo cuando esos ejemplos ya le quiten algunos miedos a muchas iniciativas que todavía no lo ven claro. Y son 3 programas, uno enfocado a aprendizaje, en el que se van a hacer tareas de sensibilización social con los vecinos, talleres participativos, se buscan ayudas en esa línea, se presentan proyectos en esa línea y lo puede presentar cualquier, no hace falta que sea una comunidad energética constituida, ahí puede presentar la ayuda desde una persona física a una asociación, un ayuntamiento, quien quiera. Planifica, que ya tiene más que ver con asistencias técnicas concretas de las que hablábamos antes, de estudios de viabilidad económica, estudios jurídicos, estudios de una ingeniería, eso, que te haga el desarrollo de los primeros proyectos. Y esa es otra línea para la que tampoco va a haber que estar constituido como comunidad energética. También una agrupación de ciudadanos interesados en promover una comunidad energética puede disponer de esos estudios y de esa asistencia técnica previamente a estar constituido como comunidad energética. Y ya la última, que es con la que han empezado, que es Comunidades Energéticas Implementa, que esa es para desarrollar proyectos puros y duros. Ahí tú presentas ya tus modelos tus planes de viabilidad, tu proyecto de ingeniería bien definido y ellos te financian hasta el 60% de la instalación o de la actividad que quieras desarrollar. De esa ya salió la primera línea y además ya han salido las primeras adjudicaciones, que han sido, creo que son 42 proyectos los que se han financiado en toda España, muy repartidos además por las distintas comunidades autónomas y además muy repartidos también en el tipo de actividad que van a desarrollar. Hay algunas que llevan rehabilitaciones de edificios, otras que van que es para compra de vehículos eléctricos, para cubiertas fotovoltaicas hay muchísimas. Entiendo por la cuantía que algunas es para un parque fotovoltaico pequeñito, porque ya son o para muchas cubiertas, desarrollarlas a la misma vez, o para parques fotovoltaicos pequeñitos a nivel local. Y es muy interesante. Estas líneas las van a complementar también con algo que quizás también interesa mucho a nivel de ayuntamiento, con una línea específica de ayudas para constituir lo que ellos llaman oficinas de transformación comunitaria, que son entidades, oficinas físicas o virtuales que las pueden pedir tanto entidades locales como empresas privadas o asociaciones que prestarían servicio y apoyo a todo aquel grupo de ciudadanos que quisiera formar una comunidad energética y le daría servicios de asesoramiento en distintas materias. Además, se interconectarían todas a través del IDAE y los recursos que fueran generando unas y otras se compartirían y estarían después disponibles para todas las personas que quieran iniciar un proceso de este tipo. Esta va a ser seguramente la siguiente que salga. Se esperaba que saliese antes de verano, pero lo más probable es que salga, entiendo que o incluso en verano o a la vuelta de verano. Y después os traía también algunos ejemplos de iniciativas que ya se están dando de distintas escalas, algunas ahora una de ellas es el Luco Energía, la cooperativa de la que ya habéis hablado y que conectará ahora a Carlos, uno de los socios promotores de la iniciativa, que el Luco, por ejemplo, la traigo por lo representativo que es a nivel de España despoblada, ahora que se habla tanto de ello, porque Luco de Jiloca es una pedanía de Calamocha, un pueblo de Teruel, y tiene como pedanía 40 habitantes, una cosa así, ahora después de pandemia. Y también es muy bonito el proyecto porque son 3 jóvenes que volvieron en pandemia a vivir al pueblo teletrabajando y decidieron que querían impulsar una comunidad energética. Ahí se sumó que ellos tenían además que Carlos, el chico que va a comentar, que va a entrar después en directo online, es ingeniero y tenía experiencia. María, que es otra de las socias impulsoras, es pedagoga y le gustaban mucho los temas de participación social y es un poco quien ha estado haciendo el puerta a puerta, porque han hecho puerta a puerta con sus vecinos para que conocieran el proyecto y para que formaran parte de la iniciativa. Y otro chico, otro socio, que también se llama Carlos y que es un poco el que ha hecho los números porque sí tenía formación específica en temas de contabilidad y quien ha ido ajustando. Y ha sido un proceso que lo han ido haciendo muy poquito a poco, eso muy de puerta a puerta y de cercanía. Además, inicialmente, sin contar, el ayuntamiento se ha sumado en segunda instancia como socio consumidor, en este caso sí son consumidores de la instalación el ayuntamiento de Calamocha para los edificios que tienen la pedanía, pero no lo han hecho en cubierta municipal. Ellos compraron un terreno porque además Luco de Jiloca tiene protección histórica en parte del casco histórico y compraron un terreno que estaba en los 500 metros que pide la normativa para dar servicio a los vecinos y era una era que la han comprado ellos y han hecho la instalación en suelo en una era pequeñita
próxima al pueblo. Al final se han ido sumando prácticamente todos los vecinos y las vecinas del pueblo y alguna empresa que también hay a nivel local. Y una cosa muy interesante, ellos lo han financiado. Ahora sí le han dado para una segunda fase, han conseguido una de las ayudas estas del IDAE que comentaba antes que acaban de salir, pero ellos lo han financiado con aportaciones propias de los socios y con un préstamo colectivo que sacaron en una plataforma desde hace unos años. Hay unas cuantas plataformas a nivel nacional en las que se financian de manera colectiva proyectos de energía renovable. Se saca abierto, tú puedes limitar si quieres, por ejemplo, que sea gente de tu zona solo la que haga las aportaciones o si quieres que esté abierto a cualquier persona de España que quiera aportar al proyecto. Y son inversiones muy pequeñitas, son como microinversiones con una rentabilidad para quien invierte, normalmente suelen estar en un 4,5%, como un préstamo con un interés bajo. Y así han financiado ellos parte de su instalación. Han sido la primera iniciativa de comunidad energética que ha utilizado un mecanismo de este tipo para financiar su instalación y además lo han conseguido muy rápido, el dinero que necesitaban. Después traía también otro ejemplo más próximo aquí en Andalucía, que es la comunidad energética de Monachil, que es un pueblecito de Granada, y ellos llevan también trabajando el tema energético desde hace mucho tiempo. Ellos, por ejemplo, es de una de las iniciativas en las que la oficina de la energía municipal ha tenido mucho peso en que se desarrollara esta iniciativa, porque el ayuntamiento empezó con una oficina municipal de la energía, yo creo que en 2017, 2018, y del trabajo que había hecho con los vecinos acaba surgiendo la iniciativa de comunidad energética una vez que se empezó a hablar del término en el ayuntamiento. Ellos han empezado como asociación sin ánimo de lucro. Lucoenergía era una cooperativa desde el inicio y Monachil se constituyeron inicialmente como asociación y ahora están con Maribel también viendo el paso de asociación a cooperativa, porque cuando se empieza a complejizar la actividad y aumentar las instalaciones, pues ven que es más interesante y que es más seguro jurídicamente el disponer de una cooperativa que de una asociación como entidad jurídica que le dé respaldo a la iniciativa. Ellos también, por ejemplo, son de los que han concurrido al CE Implementa del IDAE y también tienen otra de las subvenciones para continuar haciendo instalaciones. Ellos tienen varias cubiertas individuales de vecinos particulares que en su tejado han puesto placas para compartir y otra en una cubierta municipal que le cedió el ayuntamiento y desde ahí distribuyen a socios y a socias de la asociación. Además, ellos desde el inicio, una de las cosas que hicieron es que definieron muy claro de qué manera se podía participar en la comunidad energética, identificando distintos roles, porque muchas veces hay quien no tiene una cubierta disponible, pero sí quiere autoconsumir, que también es uno de los grandes beneficios de las comunidades energéticas, que no todos tenemos un tejado en el que nos dé el sol y podamos poner una instalación, más allá además de que tengamos capacidad de inversión. Entonces democratizan el acceso a la energía renovable local las comunidades energéticas. Y ellos definieron esos 4 perfiles de socios dentro de la comunidad. Quien tiene una instalación y la cede parte de su energía y participa de la comunidad energética así. Quien simplemente consume porque no tiene ese tejado favorable y consume de la instalación colectiva. Quien decide que lo que quiere es invertir, gente vinculada al pueblo o gente afín a la iniciativa, que los dota de recursos económicos para poder hacer viable que otras personas con menos recursos entren a formar parte de la comunidad energética. Y quienes tienen tejados bien ubicados, ya sean particulares o empresas, por ejemplo, que también tejados privados de empresas son interesantes y que los ceden a la comunidad energética de alguna manera y forman parte también de la propia comunidad. Y otro de los casos muy, muy interesante en Cataluña, en la comarca de Osona, ahí estaba habiendo un despliegue enorme de cooperativas, de comunidades energéticas cooperativas. Ahí el impulso viene dado ellos tienen desde hace muchísimos años una red de oficinas de transición energética que a nivel comarcal, donde tienen técnicos que asesoran en materia de transición energética desde hace años y temas de medio ambiente. Entonces esos técnicos han empezado a trabajar con los vecinos y con las vecinas en el impulso de comunidades energéticas. Y creo que tienen constituidas, no sé si son 5 ya constituidas y que además han concurrido a las ayudas del IDAE y son las que más puntuación han obtenido de toda España, pero es que hay 16 más en proceso de constitución, en una comarca que a lo mejor son esos 30 pueblos como mucho, una cosa así. Y es muy interesante también el cómo ellos ya han hecho un abordaje de bastantes instalaciones del tirón, de diversificación de la actividad, porque en sus pueblos
Una de las cosas que veían como interesante era abordar la rehabilitación energética desde las cooperativas, desde las comunidades energéticas cooperativas y la movilidad. Entonces ya parten con proyectos casi en las 3 áreas desde el inicio. Y su web está muy interesante, la presentación os la dejaré y es interesante que veáis el ejemplo. Ellos son Baleña Sostenible, que es el nombre del pueblo y el nombre de la cooperativa. En su página web lo que tienen es también muchísima información, son un ejemplo de comunicación y de transparencia a la ciudadanía también y a otras iniciativas que tengan interés en conformarse. Tienen a disposición los estatutos, van comunicando cada una de las actividades que realizan con vecinos y con vecinas en el blog de la página web. Han editado también trípticos muy interesantes, muy bien enfocados desde el punto de vista de la comunicación para hacer llegar el mensaje a todos los vecinos y vecinas. Y es realmente un ejemplo, eso a mí me parecen de los ejemplos, salen poco de Cataluña estos ejemplos, salvo que los busques y los sigas, pero son interesantísimos por lo bien enfocados que están yendo, y son también otra de las iniciativas que han conseguido financiación del IDAE en esta primera convocatoria. Por mi parte, le voy a dar un poco paso a Maribel, que me he comido todo el tiempo. Daros las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a los que estamos aquí presentes, a la Junta de Andalucía, que es quien financia este proyecto, para dar a conocer lo que son comunidades energéticas y en la gama o en la forma jurídica de cooperativas. Y bueno, pues sin más voy a intentar resumir un poquito, porque a las 6:30 tenemos que hacer el enlace precisamente con la cooperativa, con la comunidad energética de Luco Energía, que ha estado hablando Rosario. Voy a reducir un poquito este tema. Voy a intentar centrar los datos importantes para el ayuntamiento. Primero, para establecer lo que es una comunidad energética, tenemos que excluir lo que es el autoconsumo. Cuando la gente instala en una comunidad de vecinos placas solares y se distribuye los kilovatios en un pacto interno entre los vecinos de un edificio, se llama autoconsumo, pero no es una comunidad energética en sí. O sea, cuando se nos da el caso muchas veces, el otro día en Mairena, que estábamos explicándole la comunidad energética, y bueno, pues había ciertas personas que habían venido y dicen, bueno, pero es que yo en mi comunidad no me dejan poner las placas. Digo, no, esto es autoconsumo, esto es diferente. El concepto es absolutamente diferente. Lo digo para cuando os pregunta algún vecino, sobre todo en la parte de lo que toca a los consistorios, saber decir o descartar lo que es autoconsumo. Voy a saltar la parte de denominación, o sea, de legislación, que ya lo han hablado mis dos compañeros, lo han formado, pero os voy básicamente a explicar las diferencias entre asociación y cooperativa, que eso es otra cosa que no tiene la gente muy clara. Hay una especie de malentendido generalizado de que una asociación es muchísimo más sencillo de establecer o de crear que una cooperativa. La asociación, a los efectos prácticos, hasta se tarda más actualmente que en formar una cooperativa. Una cooperativa, aquí tenemos presente a mi compañera de Sevilla, a Salomé. Bueno, pues una cooperativa se coge una denominación, tenemos el certificado de denominación. Aquí en FAESTA ya tenemos hecho unos estatutos tipos de las dos formas jurídicas, o sea, los dos tipos de cooperativas que creemos más interesantes para montar la comunidad energética, como es una cooperativa mixta o una cooperativa de consumo. Tenemos unos estatutos tipos que también están a disposición por supuesto, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, si al final se decide pues montar una comunidad energética en esta zona. Y bueno, pues es muy sencillo porque se hace todo por sede electrónica. Y aunque la asociación digan que es muy sencillo porque se crea un estatuto, lo que sí os digo que en tiempo se tarda mucho más. Después tenemos otro problema con la asociación y las cooperativas, en el sentido de que la asociación
lo que rige es el Código Civil para solucionar los problemas que haya entre partícipes. ¿Y qué suele dar? Pues muchísimos problemas y pleitos, genera muchos pleitos en cuanto a la resolución de los malentendidos o las diferencias entre los asociados. Y aquí tenemos presente gente que se dedica precisamente a estar en el juzgado y sabe perfectamente el tema. Los trámites de constitución, como os digo, bueno, pues a los efectos prácticos digo que hoy en día una asociación para tener un estatuto ya homologado y sellado por la Junta de Andalucía, devuelto y todo, te pueden tardar de 3 a 6 meses, depende del trabajo que estén en la Consejería de Justicia. En la cooperativa, pues puede tardar, ¿cuánto puede ser, Salomé? Perfectamente. Desde que se presenta la documentación, la administración tiene un mes para resolver. O sea que básicamente, temporalmente. ¿Lo ves? O sea que de 1 o 2 meses. Yo he puesto 1 o 2 meses por aquello del retraso, pero fijaos la diferencia en tiempo en la constitución de uno y otro. Exactamente, si se hace correctamente, por eso tenemos el estatuto tipo. Hay otra diferencia, es que el impuesto de sociedades, bueno, pues de la cooperativa desde el minuto 1 tiene que presentarla. Una asociación, salvo que tenga unos ingresos totales, o sea, superior a 75.000 euros, no está obligada, simplemente a tener un balance y una contabilidad, ¿vale? La cooperativa, bueno, pues esta forma es la que entendemos que da muchísima más seguridad jurídica a la hora de establecer una comunidad energética. Precisamente porque tenemos una ley de cooperativas andaluza que es la que le da realmente la regulación legal en todo aquello que no se regula en nuestros estatutos. Nuestros estatutos obviamente tienen que cumplir la ley de cooperativas andaluza, pero en todo aquello que se nos haya olvidado establecerlo, tenemos que dirigirnos a la ley de cooperativas andaluza. Como digo, es un trámite sencillo que se hace todo por sede electrónica. Si se hacen los estatutos correctamente, 1 o 2 meses tenemos ya establecida nuestra cooperativa y en Andalucía no hace falta el desembolso inicial de capital social. ¿Qué 2 formas de cooperativa creemos que es más interesante? Bueno, pues está la cooperativa de consumo o la cooperativa mixta. La cooperativa de consumo, como decimos, bueno, pues es exactamente igual que la cooperativa mixta, con la diferencia que en la mixta se recoge la posibilidad de que algún cooperativista pueda ser también trabajador. Y me refiero a que me voy más allá a la posgestión de la comunidad energética. Cuando constituyamos la comunidad energética, aquí por ejemplo en Sanlúcar la Mayor, pues resulta que alguien tendrá que llevar las gestiones de esa cooperativa. O sea, es decir, los trámites de documentación, contabilidad, etcétera, que puede incluso compaginarse con el establecimiento de una oficina de información energética municipal, que también hay ayudas con fondos europeos para precisamente establecerla. Pero esa es la diferencia entre cooperativa de consumo y la cooperativa mixta, básicamente. O sea, la cooperativa de consumo crea se crea energía y los socios son los que participan y se benefician de esa energía creada. El objeto social que se ha de poner en el estatuto de la cooperativa energética es la producción y comercialización de energía calorífica proveniente de fuentes renovables, así como la prestación de servicios y productos relacionados con la eficiencia energética en hogares, edificios públicos o privados. También es objeto de la entidad procurar las mejores condiciones de calidad de vida, información, precios, bienes y servicios relacionados con el ahorro energético para el consumo o uso de los cooperativistas y en su caso de quienes con ellos conviven actualmente. A ver, esto es el objeto social de una cooperativa energética. O sea, no solo es la creación de energía, sino que también podemos poner en el objeto social otro tipo de actividades dentro de la cooperativa, como ha nombrado Rosario. Bueno, pues se me ocurren puntos de conexión para coches eléctricos, porque claro, ahora se publicitan muchos coches eléctricos. El gran problema de los coches eléctricos es que no hay puntos de recarga rápida y por eso no se venden más. El ámbito de actuación, bueno, pues hay que establecer el ámbito de actuación. Obviamente será, en este caso, Sanlúcar la Mayor o en el pueblo que se establezca. ¿Quién pueden ser los socios de esta cooperativa energética? Bueno, pues las personas físicas, es decir, los vecinos del pueblo, las pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos un polígono muy grande con unas cubiertas estupendas para poner placas solares, y las administraciones locales. Es decir, que pueden ser socios tanto el ayuntamiento como los empresarios del pueblo, como los propios vecinos, con o sin cubierta, porque habrá vecinos que tengan cubierta y habrá vecinos que no tengan cubierta.
Como decía Rosario, clase de socios, los voy primero a los más comunes, que son el socio facilitador. Ahí entraría el ayuntamiento, si cede las cubiertas del polideportivo, de la escuela, de la biblioteca, del consistorio y todas las cubiertas que podamos usar. El ecocentro, yo qué sé, se me ocurre... Tejado, exactamente, ¿vale? El polígono, pues todos los empresarios que tienen naves en el polígono, bueno, pues podrían ser también socio facilitador o cualquier otra persona que tuviese un terreno o terrenos del ayuntamiento, en fin, podríamos establecerlo en esa categoría. Después el socio usuario es cualquier persona que se quiera meter de cooperativista, pero que no tiene cubierta. O sea, no tiene, la casa no está, o está de alquiler en una casa, o vete tú a saber, no puede hacer ese tipo de instalaciones. Bueno, pues para eso también se prevé que haya socios o usuarios solo. O sea, simplemente se asocian a la cooperativa para tener esos beneficios, pero no tienen por qué poner placa. Después el socio inversor es ocasional, es decir, habrá gente que quiera poner dinero y se puede pactar en el estatuto la retribución, que puede ser entre 2,5 o 4,5, más o menos siempre que sea dentro de los límites del interés legal del dinero, pero existe esa posibilidad. El otro día en la Mancomunidad de Turia nos hacía la pregunta, oye, pues si yo tengo dinero, ¿puedo invertir? Pues claro, se puede invertir, claro que sí. No sería una aportación para tener la condición de socio, sino sería una aportación voluntaria, un socio inversor que lo que hace es invertir dinero como podría hacerlo un banco y retribuirse con intereses pues de la misma manera. El socio de trabajadores solo exclusivamente para la cooperativa mixta. O sea, y yo desde aquí aconsejo siempre, si vamos a prever la creación de una oficina para la gestión, y después, obviamente, depende de la magnitud de la instalación, habrá que hacer trabajos de posfuncionamiento de la cooperativa. Y os pongo un ejemplo. Las placas solares hay que limpiarlas. Las conexiones, la red hay que mantenerla. Si se ponen puntos de conexión de vehículos hay que hacer un mantenimiento. Si encima aparte se ponen varios vehículos eléctricos para uso compartido, pues habrá que mantenerlos, limpiarlos. Entonces, eso son hasta posibilidades de creación de puestos de trabajo en nuestros pueblos. O sea, que no menospreciemos la opción de coger una cooperativa mixta y además establecerla desde el momento así, porque habrá muchas cosas que hacer post-instalación, porque siempre se habla de la preinstalación y la instalación del momento, pero después hay que pensar en el post, o sea, es decir, cuando ya estemos funcionando, ¿cómo se va a gestionar esto? Pues para esto es ideal la cooperativa mixta, porque además, como digo, crea puestos de trabajo. El capital social, como digo, no es obligatorio, no hay obligación de desembolso, aunque la mayoría de las cooperativas pues ponen una especie de participación de 100 euros, 150 de aportación monetaria para adquirir la condición de socio, que por supuesto, como existe libertad de entrada y de salida, el que quiera salirse de la cooperativa en cualquier momento puede después pedir la devolución de su participación. Por eso el capital social de una cooperativa va fluctuando en el tiempo. Puede ser que hoy tenga esto, mañana tenga menos, en fin, depende de la devolución de las participaciones o otros temas económicos. Las tomas de decisiones, bueno, pues ¿cómo funciona una cooperativa interiormente? Pues existe una asamblea en la que están todos los socios presentes, por lo menos se les convoca para que estén, podrán delegar su voto y ahí se van a tomar las decisiones y el Consejo Rector es el que va a ejecutar las decisiones que se tomen en esa asamblea. Siempre los límites de funcionamiento del Consejo Rector, o sea, es decir, de los que van a ejecutar esas decisiones, van a estar en el estatuto o lo que se ha decidido en asamblea. Fuera de eso, significará que están haciendo una acción que está fuera de lo que regula el estatuto o fuera de lo que se ha establecido en asamblea y creará, obviamente, problemas. La responsabilidad de los socios, pues solo la participación. Si existe una participación monetaria, pongámonos en 50 euros, 100 euros, 25 euros, no sé, pues esa es la limitación de responsabilidad de los socios. Lo que quiere decir con esto, y lo enlazo con el ayuntamiento, es que el ayuntamiento en este momento, cuando va a entrar de socio en la cooperativa energética, no está poniendo en riesgo las cuentas del ayuntamiento, no está contratando, no está metiéndose en un préstamo, porque existe un CIF y una entidad jurídica aparte del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento lo único que va a arriesgar es si van a ponerse, por ejemplo, 100 euros por socio, pues eso es 100 euros. Y sin embargo se va a beneficiar de la creación energética a precios bastante más económicos. Existe la posibilidad, y esto es una idea mía, es de crear en un futuro
a medio plazo una cooperativa de segundo grado que diese una cobertura a todas las cooperativas energéticas que se creasen en Andalucía, por zonas, ¿no? Para el tema de no solo de la gestión jurídica, contable, etcétera, sino para el acceso a la compraventa de energía y a la comercialización a mayor escala, ¿no? Y bueno, pues quitarnos muchos intermediarios de por medio y por lo tanto crearía muchísimos más beneficios para la cooperativa energética. La importancia de los ayuntamientos, bueno, es que la directiva prevé y además la base de la directiva es que los ayuntamientos, o sea, básicamente porque son los poseedores de cubiertas, son los que también van a beneficiarse de ese ahorro energético y porque le van a dar, como digo, garantía jurídica a la comunidad energética. Las soluciones reales, bueno, pues aquí entramos en materia de escollos con los ayuntamientos, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que son muy reacios a ceder las cubiertas públicas, porque dicen que dan problemas, porque... Bueno, pues a ver, el artículo 12 de la sección temporal de bienes lo establece muy claro. Las entidades locales podrán aceptar secciones gratuitas con carácter temporal de bienes muebles o inmuebles para fines de interés público. A ver, como nuestra cooperativa va a ser sin ánimos de lucro, lo cual quiere decir que no es una actividad mercantil, otro escollo con los secretarios de los ayuntamientos, secretaria de los ayuntamientos, como no va a tener ánimos de lucro y no va a influir, no va a ser un riesgo y no se va a ganar dinero con esa cesión, por lo tanto no hay limitación para que se ceda las cubiertas. Ojo, las cubiertas se tienen que ceder por 20-25 años, que es el tiempo mínimo de amortización de una instalación de placas solares, porque, a ver, me he encontrado ayuntamientos como el de Arroyo de León que pretendía pues cederlo por 4 años. A ver, en 4 años a ver qué hacemos después con las placas. Eso no tiene sentido de ningún tipo. Después, ¿qué 2 primeros pasos tenemos que hacer desde el ayuntamiento? Primero, el convenio de cesión de cubierta, ¿vale? Hay muchos convenios tipos, yo tengo uno, pero hay miles, y el origen o el espíritu de esa cesión de cubierta es que el ayuntamiento tiene como objetivo contribuir al cambio de modelo energético. Ojo, esto también lo podéis enlazar con los planes medioambientales que tenéis que hacer y reducir las emisiones. Sabéis que desde el ayuntamiento se os obliga a tener unos planes medioambientales, pues también lo podéis enlazar y meterlo en los planes medioambientales del ayuntamiento, el entrar dentro de la comunidad energética como uno de las actividades, de las acciones que va a hacer el ayuntamiento para reducir su consumo energético y la reducción de CO2, ¿vale? El convenio de cesión de cubiertas de todas las cubiertas públicas. Vuelvo a repetir. Polideportivo, colegio, biblioteca, ayuntamiento, todo lo que veáis que pueda cederse, porque contra más cubiertas, más placas solares vamos a poder poner, más familias podrán entrar dentro de esa comunidad energética. Y segundo, un acuerdo de pleno para incorporarse a la cooperativa como socio. Eso es fundamental. Mediante el pleno se acuerda meterse como socio. Ojo, no va a ser un riesgo para el ayuntamiento, no va a ser un préstamo, no va a ser un contrato, simplemente como socio. Y el ayuntamiento será un socio más, tendrá que nombrar un vocal para acudir a la asamblea y tomar las decisiones de la cooperativa. Bueno, ¿por qué es posible hacer el acuerdo de pleno? Porque siempre que esté dentro del plan de ajuste de las normas de estabilidad presupuestaria, es viable que se apruebe por pleno el entrar dentro de la cooperativa energética. Os voy a hacer he hecho un pequeño esquemilla para que lo veáis más claro, ¿vale? Cómo se hace el tema de instalación de las cubiertas para que produzcan la energía a la comunidad energética que vamos a crear en el pueblo. Las cubiertas públicas, como digo, las parcelas públicas o privadas, techos de polígono y techos de vecinos. Todo eso puede entrar dentro de la comunidad energética y crear energía para la comunidad energética. Los porcentajes de las subvenciones actualmente. A ver, cuando me dice un particular, bueno, es que yo voy a poner las placas en mi casa. Bueno, pues que sepa que esa subvención del 35% al final le va a tributar al año siguiente el IRPF como ingreso. Que eso no lo dice en la letra B de las ayudas. Entonces, para mi punto de vista, si yo fuera ciudadano, entraría dentro de una comunidad energética, no lo pondría yo. ¿Por qué? Porque al final te va a tributar y te va a hacer como un ingreso. Si eres comunidad energética, te van a dar entre un 60 y un 65% de la instalación. Y los ayuntamientos tienen el 85%. ¿Pero qué pasa? Que los gastos y la inversión corren a cargo del consistorio. Y, por supuesto, los riesgos financieros también. Y vaya a tener bastante más escollo. Es mucho más sencillo entrar dentro de una comunidad energética, una cooperativa energética, como un socio más, partícipe, que los demás.
Por supuesto que si lo hace el ayuntamiento no es una comunidad energética, es simplemente instalación de autoconsumo. Bueno, pues aquí vienen establecidas principales actividades que se pueden hacer, ya lo he hablado, no solo producción de energía, sino otras actividades paralelas. Los beneficios porque crean puestos de trabajo dentro del pueblo y además puestos de trabajo fijos, ¿vale? Y de calidad. Y hay un tema que os quiero hablar. Seguramente si nos han llamado os llamarán, hay mucho fondo de inversión dando vuelta por los despachos de los ayuntamientos intentando montar esto. Macroproyectos solares de 200 hectáreas para instalarlos en el pueblo y, bueno, vendiéndolo como una comunidad energética cuando no es una comunidad energética, ni es una cooperativa. Cuidado con ese tipo de instalaciones porque, bueno, pues los proyectos que están vendiendo, eso son 200 hectáreas, placas solares, un préstamo brutal de todos los cooperativistas, compra de terrenos, o sea, unas inversiones brutales que le piden pues 1.500 euros por cooperativista. Eso no es una comunidad energética porque aquí de lo que se trata es de incluir a la gente que puede hacer inversión y a las que no pueden hacer inversión. Digamos, las familias que están que más difícil de dinero podrían entrar en una comunidad energética como la queremos crear nosotros y en este tipo de proyectos no, porque como no tienen dinero quedan excluidos. ¿Vale? Así que si nos han llamado, llamarán. Pero bueno, es un tema de atención porque además este tipo de instalaciones están provocando un problema muy grande a la hora de ocupar un terreno rústico, veredas, cañadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como decía mi compañera, ¿por dónde empezamos? Pues la forma jurídica creo, la he explicado un poquito más clara, un proyecto de ingeniería, la financiación, hay muchísimos bancos que están financiando, es poca inversión conforme a los que van a entrar dentro de la cooperativa, los contratos de cesiones de cubierta y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para entrar dentro de la cooperativa energética. Bueno, unos datos, por ejemplo, los he sacado de Luco y otros de otras instalaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una instalación de 60 kilovatios da energía para 90 viviendas. La instalación le cuesta unos 52.000 euros. El coste de acceso a la red, 1.000 euros. La aportación de los socios han puesto 200 euros. Fijaos, el coste de producción está a 8 céntimos, si no me equivoco, actualmente. Y el precio de mercado ahora mismo a 0,25. Imaginaos la diferencia. Si llegáis a un acuerdo con vender los excedentes, el dinero que puede entrar en esa comunidad energética para que ese dinero que entre se pueda invertir en otras actividades de la comunidad energética. ¿Vale? En un prototipo de instalación así pequeña, la amortización se recupera en 2 años. Y como nota importante, os digo que la electricidad, o sea, el precio de la luz no va a bajar en los próximos 5 años mínimo. Se prevé que mucho más, pero con seguridad, 5 años. Por lo tanto, lo tendríais a lo mejor hasta amortizado antes que empiece a fluctuar más. Pero fijaros el coste de producción y lo que está el precio de mercado. O sea, ya va diferencia una cosa con la otra. Bueno, pues entidades de consulta. Una vez que ya estáis informados, ¿qué os aconsejo? Bueno, pues os dejo en manos de FAESTA, en este caso FAESTA Sevilla, mi compañera Salomé. Si tenéis alguna duda, ella, como digo, va a tener estatutos preparados y os va a servir de acompañamiento para cualquier problema que tengáis en la creación. Está la Escuela de Economía Social y la Agencia de Energía, que es la que tramita las ayudas, ¿vale? Después vais a necesitar un proyecto de ingeniería, quien os haga las instalaciones, saca presupuesto, 2 o 3 para comparar. Y el tema del asesoramiento social es muy importante porque para el tema, o sea, el ayuntamiento también puede con esto crear una posibilidad de solucionar problemas energéticos de familias que estén desfavorecidas, en el sentido de ceder kilovatios a esa familia, no sé, se pueden hacer muchas cosas que eso Rosario tiene más experiencia que yo en el tema social, pero pueden tapar, como quien dice, solucionar como 2 problemas. La reducción de las emisiones, la reducción de la factura de energía del ayuntamiento y después, por supuesto, que no es lo mismo que pagarle a la familia la luz continuamente cuando no tienen dinero que incluirlas en la comunidad energética, que la van a tener mucho más barata y a lo mejor van a tener bastante más dignidad poderse pagar ellos solos su propia luz. ¿Vale? Y, por supuesto, asesoramiento jurídico, pero básicamente porque el post hay que tener un acompañamiento para cualquier cosa que vaya sucediendo en la cooperativa, ¿vale?
Y bueno, pues este es nuestra exposición, este es mi correo electrónico, aunque ya en Sevilla os remito a mi compañera. Y bueno, pues deciros que esperamos que esto sea el inicio de que en Sanlúcar la Mayor pues se pueda crear una comunidad energética y que se le dé más repercusión a los vecinos y que en otras reuniones posteriores podamos avanzar un poco más. Ahora vamos a llamar a este chico que es Carlos de Luco Energía, que va a explicar su experiencia porque es uno de los proyectos que ha explicado mi compañera Rosario y que creo que se aprende mucho más con las experiencias de otros que con la tanta teoría. Y después, bueno, pues podéis quedar en contacto y también que le hagáis las preguntas que necesitéis porque al fin y al cabo estamos aquí para ayudarnos. Mi compañero Pedro Campano de la Escuela de Economía Social y después, bueno, pues del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor hay varias personas presentes, mi compañera de Sevilla, Salomé, y bueno, pues están oyéndote para, bueno, que puedas explicar de cuál es vuestra experiencia, así resumida para no hacerlo muy largo y por si tienen alguna duda, pues que puedan preguntarte. Cuando tú quieras puedes hablar. Vale, bueno, saludar a todos los presentes. Espero que las jornadas estén siendo productivas e interesantes y aprovechéis al máximo el tiempo que se está dedicando a explicar todos estos procesos que, bueno, poco a poco esperamos que se vayan acortando en el tiempo, ¿no? Soy Carlos y soy presidente de la Sociedad Cooperativa sin ánimo de lucro de consumidores y usuarios de Luco Energía. No sé si todo el mundo conoce el proyecto, pero somos la primera comunidad energética de iniciativa ciudadana a nivel de Aragón y prácticamente se podría decir también que a nivel nacional, ¿no? A lo mejor hay alguna otra por ahí, pero somos bien pocos. Esperemos que dentro de poco haya más iniciativas y podamos aunarnos, ¿no? Este proyecto empezó pues recién un año atrás, en plena pandemia, debido al interés mío y de 3 amigos más de aquí de la localidad de Luco de Giloca, en Teruel, en la España vaciada. Y bueno, nos juntamos debido a esa inquietud energética y medioambiental que nos mueve, ¿no? Dadas las realidades del mercado energético actual y con una previsión que ya teníamos anteriormente y bueno, y nos decidimos sumarnos a esta iniciativa y darlo todo para hacerlo llegar a los vecinos de Luco, ¿no? Tuvimos una tarea muy intensa de ir puerta por puerta, no digo casa por casa porque no se podía entrar prácticamente ninguna, pero sí, vamos con las mascarillas y lo que daba para hacer, ¿no? Aunque hubiera restricciones de no salir de casa, pues íbamos contándolo a quien nos encontrábamos e intentando hacer una labor de divulgación muy cercana. Nos conoce todo el mundo desde que somos pequeños aquí, entonces bueno, es realmente accesible la gente y bueno, intentábamos exponerles la información lo más fácil posible, ¿no? Porque es algo nuevo que hace un año, ahora ya se empieza a conocer un poco más, pero hace un año atrás la verdad que no había este movimiento, las ayudas estaban por llegar, por cerrarse, por definirse, el tema de comunidades energéticas todavía estaba un poco, o todavía está, ¿no? A día de hoy, un poco ahí en el aire, aunque se van cerrando cabos. Y bueno, y unos cuantos valientes, pues nos decidimos a constituir en junio del año pasado la sociedad cooperativa. Empezamos siendo nosotros 4 como consejo rector, se aunó pues más o menos unas 10-15 personas inicialmente y poco a poco el ayuntamiento también le vio, el ayuntamiento que es un ayuntamiento centralizado en Calamocha, puesto que Luco es un barrio pedáneo. Eso también nos ha traído ciertos quebraderos de cabeza. Y una empresa, un vivero que hay aquí en la localidad, ¿no? Pues bueno, poco a poco haciendo fuerza, pues llegamos a día de hoy
a ser 27 socios, 25 vecinos, esa empresa que hay en la localidad y el ayuntamiento con 5 contadores públicos, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos hecho una labor de gestión del proyecto muy importante. Llevamos a cabo un estudio previo de todas las facturas y todas las necesidades energéticas, tanto presentes como posibles a futuro, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta eso, de los vecinos que estaban interesados en sumarse a la iniciativa. Y, contactamos, una vez teníamos ese estudio ya preparado, contactamos con una instaladora. Yo trabajo en el sector desde hace más de 15 años, tanto en España como fuera, ¿no? Y conozco un poco todo el tema. Y contactamos con una instaladora para presupuestar y conseguir los precios más asequibles posibles para que la gente pudiera sumarse más fácilmente, ¿no? Y la amortización del proyecto fuera atractiva, porque todo el mundo se preocupaba pues, con el bolsillo, ¿no? Como es normal. Entonces, pues bueno, a través de un crowdfunding que lanzamos inicialmente también para conseguir financiación inicial, en el tema de ingeniería, en el tema del aval que tuvimos que emitir que hoy ya no es necesario para definir un punto de conexión con la distribuidora. Movimos varios métodos, varias subvenciones. Bueno, nos seguimos presentando, premios que os puedo comunicar sin ser oficial, que nos han recién dado el premio de medio ambiente del medio rural en Aragón, que lo recibiremos el próximo 3 de junio. Enhorabuena. Estamos muy contentos y bueno, y moviendo muchas formas de financiación, muchas posibilidades y muchas puertas que Se ha quedado corta. Administrativamente y financieramente se nos han abierto para poder llegar a día de hoy y deciros que el viernes viene la empresa instaladora para ver ya la conexión y tenemos la aprobación tanto de la distribuidora como del ayuntamiento, que nos ha costado lo suyo porque podemos decir que podríamos estar enganchados desde noviembre, diciembre del año pasado y debido a esas tramitaciones tanto con la distribuidora como con el ayuntamiento central que os digo de Calamocha, pues nos ha llevado a esa demora de 5 o 6 meses adicionales que no contábamos para nada y que, bueno, nos está impactando, pero lo estamos minimizando como podemos y con muchas ganas, ¿no? Y, bueno, y con una previsión de empezar a funcionar, pues esperemos que a finales de junio, inicio de julio, veamos la luz y podamos ya empezar a manejar pues, la monitorización del sistema y ayudar a nuestros socios a entender cómo hacer uso de esa energía limpia que estamos autogenerando y que disponibilizamos pues, para autoconsumir, ¿no? Que es de lo que tenemos ganas. ¿Vosotros vais a comercializar Entonces, pues, bueno, los excedentes? ¿Vais a comercializarlo? ¿Y vais...? No, ¿Cómo tenéis planteado? nosotros planteamos a través de los excedentes que calculamos, estimamos que no sean en exceso. Bueno, las ayudas ya te limitan un poco, ¿no? También al 20% de excedentes, pero planteamos un proyecto en el que los excedentes revirtieran en la propia sociedad, ¿no? Y tener esa autonomía y disponibilizar esos recursos propios a través de esos excedentes energéticos para el propio funcionamiento de la sociedad cooperativa y no tener que volver al socio para que haya cuotas anuales o mensuales o como pueda ser otro modelo, ¿no? Nosotros pensamos que la forma más cómoda y que más se ajustaba a nuestro tipo de socio era pues ganar esa autonomía en cuanto a la economía y a las finanzas del proyecto y de la propia sociedad para manejarnos con los excedentes anuales, ¿no? Vale. ¿Y qué ahorro tenéis previsto en cada familia? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero... Sí, siempre decimos que el ahorro lo estimamos en torno al 50%, pero puede ser más y vamos a trabajar en eso sobre todo con la monitorización del sistema y todo para que los propios usuarios aprendan a consumir esa energía que se está autogenerando, ¿no? Lo interesante es que cuanto más
consigas autoconsumir esa energía, antes amortizarás tu inversión y mejor disponibilizarás la energía, ¿no?, de la cual haces uso. Entonces, pues, nuestra idea es esa, que el ahorro individual pues pueda llegar a ser en torno al 70 o incluso más, ¿no?, incidiendo, insistiendo, reaprendiendo a consumir y aprovechando, gracias a los aplicativos que tendremos en los móviles, pues la energía que disponibilizamos. Muy bien. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Cuántos días de sol haría falta más o menos al año para...? Pregunta, días de sol al año. Bueno, aquí tenemos mucho, ¿eh? Aquí, pues sí, allí tenéis mucho y aquí estamos en una región que, aunque es de las más frías de España, por no decir la más fría, supongo que sabréis que la zona esta de Calamocha es siempre la de las mínimas nacionales, ¿no? A pesar de esos fríos y esos inviernos duros que tenemos, el sol aparece casi que constantemente, ¿no? Últimamente estamos teniendo mucho viento, con lo cual, si hay nubes, se las llevan rápido. Entonces, tenemos muchos días de sol y no sé decirte exactamente si son 300 o 280, ¿no? Pero por ahí estará la cosa, y si no más. Y aunque no haya sol, incido siempre en esto, las placas producen, ¿vale? Producen menos, pero producen. Va a depender de la orientación, de la inclinación de las placas. Hay diversos factores que entran en juego para decir cuánto menos producen, pero bueno, siguen produciendo y puedes hacer uso de la energía que autoproduces en días un poco nublados o nublados, ¿no? Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cortamos la conexión. Directamente a no tener que instalar nada en casa, que eso es muy importante, que nos lo preguntan en la radio. Es decir, directamente a la energía había un convenio para que se inyectara en los hogares, ¿no? Efectivamente. No hace falta hacer la instalación. Eso es importante, porque la gente cree que hay que instalar otro cableado nuevo. No, el cableado es exactamente lo mismo. Exactamente. Transmitimos a través de la red en baja tensión existente ya. Entonces, por eso lo que hacemos es solicitar inicialmente desde el minuto 0, os diría 1, pero os digo mejor 0, punto de conexión a la distribuidora, ¿vale? Porque esa tramitación lleva su tiempo y aparte luego los proyectos de conexión llevan su otro tiempo y la aprobación definitiva también lleva su tiempo, ¿no? ¿Te refieres a los puntos de conexión de los cooperativistas? O sea, bueno, de los socios que van a recibir la energía. Nuestro punto de conexión, por ejemplo, está el punto de conexión aprobado por la distribuidora, que en nuestro caso es Endesa. No sé ahí abajo la que tendréis. A lo mejor es Endesa también, o Iberdrola o Naturgy, ¿no? Pero al final el proceso es el mismo, ¿no? El procedimiento, hay que rellenar una serie de formularios, solicitar el punto de conexión óptimo para tu instalación. El nuestro se encontraba a 30 metros de nuestro huerto solar, de 60 kilovatios, y nos lo aceptaron, pero con condiciones, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, se han solventado y se están solventando para poderla ya acometer en breves semanas. ¿Cómo hacen el reparto entre los socios? El reparto se define, claro, en asambleas, cada socio en base a sus necesidades energéticas, por eso se requiere de un estudio energético previo, que es muy importante, donde se define la capacidad a instalar, la potencia a instalar del huerto solar y de las necesidades de cada usuario final, ¿no? En base a sus consumos actuales o previsiones de consumo futuras, incluso, se hace ese reparto del 100% de la potencia instalada. O sea, si yo, por ejemplo, requiero de 5 kilovatios en una instalación de 50, pues me corresponderá el 10% de la instalación, ¿vale? Y eso se comunicará tanto al Ministerio de Industria de cada comunidad autónoma, que dará de alta
os dará de alta en el proceso o en la tramitación de autoconsumo, en el RADME, ¿vale? Y se comunicará igualmente a la distribuidora, que a su vez comunicará a cada comercializadora de cada usuario, sea la misma o no. Es una de las preguntas que muchas veces, no sé si lo han hecho a vosotros, pero en un proceso de comunidad energética tienen la duda los vecinos. Si se tienen que cambiar de compañía, pueden seguir la suya. Y cada uno puede seguir la comercializadora que quiere. Cada uno puede seguir en la comercializadora que quiera. Pero ¿qué nos estamos encontrando a la hora de negociar esos excedentes y sobre todo de forma cooperativa? De forma cooperativa vamos a vender, ponle 20.000 kilovatios hora al año, ¿vale? Y cada comercializadora te la compra de una manera diferente y con unas fórmulas diferentes. Quizá Entonces, pues hay la misma, desde que te las permiten continuar con tu propia comercializadora, pero te la compensan a un valor menor, con lo cual el poder adquisitivo que adquieres es menor. Y por contra, si aunas contratos a esa comercializadora, consigues un mayor beneficio en cuanto a los excedentes. Entonces, hay que valorar en asamblea qué es lo que compensa más en cada caso. Hombre, yo creo que lo ideal es eso, que sea nadie está obligado a... ¿No? Que lo ideal sería eso, que en la asamblea se decidiese siempre claro, con la misma comercializadora para sacar mejor precio. No, ¿no? Claro, si las necesidades económicas no lo son tantas y la energía excedente no es excesiva, se puede estudiar pues que cada uno continúe con su comercializadora particular, como hasta ahora, y negociar un precio X con la comercializadora que como cooperativa tú vayas a cerrar, ¿no? Yo que quisiera cuánto dinero le ha costado la inversión, si han recibido muchas ayudas, la proporción de las ayudas y cómo lo han hecho para invertir tanto el ayuntamiento por un lado, personas físicas por otra, y cómo han hecho que se decantó la inversión, cómo han aportado cada uno, medida sus posibilidades, todas a partes iguales, no sé. Bueno, la cooperativa es una sola figura jurídica, o sea, no es el ayuntamiento ni nada. Exactamente. O sea, que cómo ha conseguido la financiación y ha hecho la inversión la cooperativa, porque los demás son socios. Claro, la cooperativa... Uno más, simplemente. La cooperativa... No aportan todo igual, cada uno aporta lo que puede. No, o sea, la cooperativa si se decide aportar, si se decide aportar, poner un precio a la entrada de socio, por ejemplo, 100 euros, una cosa simbólica, o es que hay que poner a lo mejor 200 euros por cada uno y después el resto se financia, no sé, que eso son formas de establecer, pero que el ayuntamiento en sí no va a pedir un préstamo para el ayuntamiento, o sea, no simplemente va a ser socio, como he explicado ya antes. En vuestro caso, ¿cómo lo habéis hecho? En nuestro caso, las formas de financiación han sido diversas, pero entre ellas una subvención del Gobierno de Aragón de los fondos FEDER, de los que coleaban del paquete hasta 2020, que nos revirtió al final un 10-12% del montante del proyecto, con lo cual la mayor parte de la financiación ha venido a través de los propios socios y de las personas en sí, ¿no? Porque al final, como os he dicho antes, hemos acometido un crowdfunding inicialmente por el cual hemos conseguido cerca de 6.000 euros iniciales, que nos han venido, espectacular. Las aportaciones de los socios, tanto el capital social, que es la cuota de entrada del socio, que efectivamente cada cooperativa la define de una manera diferente y puede estar en los 50, en los 100, en los 200 euros, ¿vale? Y luego una inversión en base a las necesidades energéticas de cada socio, ¿no? Particularmente y en base al precio del kilovatio estipulado al que hemos llegado, pues hemos acometido una inversión por parte de cada socio pues no llega a los 1.000 euros, ¿no? Hasta ahora. La verdad es que hemos conseguido un precio muy económico y estamos luchando para mantenerlo, siempre lo digo. Hemos accedido a una forma de financiación que para nosotros era desconocida y es relativamente novedosa y lo están trabajando también para fomentar la implantación de nuevas comunidades energéticas, que es el crowdlending, que al final no deja de ser una forma de financiación colectiva también, a través de los mismos socios, de los vecinos de la comarca o del país entero, depende de cuánto abras esa forma de financiación.
y que hemos hecho a través de una plataforma que es de Barcelona y que están financiando y hacen visibles pues, proyectos limpios, sostenibles y en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues a través de esa plataforma, a través de los socios, a través del crowdfunding y, bueno, y de mil maneras, pues hemos hecho, y con todas las finanzas y todos los impuestos y los IVAs, que luego conseguimos también devolver y, bueno, es una serie de conjugaciones así para poder mantener ese valor y seguimos presentándonos a subvenciones para conseguir tener esos recursos, ¿no? Estamos pendientes actualmente de las ayudas del Real Decreto 477 del Gobierno de Aragón, que recientemente nos han pedido una subsanación que hemos ya tramitado y esperemos que confirmen en breve, y nos han otorgado por parte del IDAE una subvención también para una posible ampliación y luego para partes de monitorización, la parte de monitorización, de instalación de vehículos eléctricos, bueno, proyectos futuros, y la verdad que ha dado subvención a 3 proyectos de Aragón y uno de ellos es el nuestro, con lo cual también estamos muy contentos. Bueno, aquí en Andalucía la subvención creo que ronda el 60% de la instalación ahora mismo, o sea que para las comunidades energéticas. Sí, estas ayudas que estamos pendientes de recibir también en base al Real Decreto 477 del Gobierno de Aragón, pues también estamos esperando una cuantía en torno a lo que vendría a suponer un 30% más del valor del proyecto final. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, Carlos, cortamos aquí la conexión. Te doy las gracias por entrar y por dedicarnos tiempo. Este programa se está grabando y va a ser emitido también en radio y a través de las redes sociales. Y esperamos, bueno, pues que tenga mucha repercusión en Sanlúcar y que haya participación para que se pueda crear una comunidad. Yo te mantendré informado. Y cualquier consulta que tengáis o cualquier inquietud, pues nos tenéis a disposición para ayudaros en lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Gracias. Besos. Sí, más simpático que nada. Bueno, pues no sé si ha quedado alguna duda. Ya acabamos el... Ya, cortamos el... Pues nada, muchísimas gracias a todas las ponentes, a todos los ponentes, y cualquier duda que vaya surgiendo a raíz de esta emisión que vayamos a hacer, pues os la haremos llegar para que la podamos responder, por ejemplo, en Yo les reclamo, los viernes a las 9:30. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Cristina, a Pedro y a Maribel. Muchas gracias.